Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo webinar virtual organizado por la Universidad Técnica de Oruro, la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas y la carrera de Comercio Internacional. Esta vez tal vez no tocando un tema económico o de la situación actual del país, pero sí veremos un tema que nos interesa a todos, que es como tal temas que tienen índole con lo que vivimos diario, ¿no? De inventarse ser la mejor versión de ti, la alegría detrás de una tristeza, el acoso laboral, temas que son importantes en la actualidad que los veremos en este webinar. Con ustedes para dar las palabras de bienvenida, la licenciada Carmen Bravo. Licenciada, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, ingeniero Botello. Saludar en principio a nuestros invitados de honor, al licenciado Fidel Calle, que nos acompaña, a la licenciada Gabriela Saavedra y también a la ingeniera Denise Vargas. También saludar a nuestro jefe de carrera, a las autoridades que nos están acompañando este día, a nuestros colegas docentes y, por supuesto, dar la bienvenida a nuestros queridos estudiantes. Muy bien lo ha mencionado el ingeniero Botello, hoy no estamos tocando temas técnicos como acostumbramos a hacerlo. Hoy hemos querido un poco acercarnos más a ustedes desde la parte humana para poder comentar y enseñarles algunas herramientas para que puedan ustedes fortalecer su vida. Estamos viviendo tiempos un poco complicados, un poco difíciles, ante los cuales nosotros tenemos que sobreponernos y saber llevarlos adelante. Vamos a recibir esta noche enseñanzas que nos van a fortalecer nuestra vida, que vamos a poder mejorar nuestra forma de pensar, vamos a poder también aprender algo de motivación para seguir adelante. Es muy importante que en estos tiempos nosotros, que somos una familia, estemos unidos y estamos siempre prestos para ayudarles. Queridos estudiantes, con mucho cariño hemos preparado este foro que sale tal vez de lo común o de lo que estamos tratando nosotros de realizar con la actividad académica, pero queremos también llegar hacia ustedes con algunos temas que les van a poder servir en su vida. Mil gracias por su asistencia, como siempre, les agradecemos infinitamente y esperamos que disfruten de este webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y con ustedes, sin más preámbulos, tenemos al primer expositor, licenciado Fidel Edgar Calle Mina. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Mayor de San Simón, tiene posgrados a nivel diplomado en la introducción al enfoque sistemático en abordaje integral de la violencia de la Universidad de la Cordillera, tiene posgrados a nivel diplomados en aplicación del enfoque sistémicos en abordajes psicológicos en casos de violencia y agresión de la Universidad de la Cordillera, tiene posgrados a nivel diplomado en intervención de violencia sexual intrafamiliar de la UNSA, tiene cursos de especialidad en casos de trata y tráfico de personas de España, es miembro del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, es miembro y concejal del Departamental contra el Trato del Racismo y toda forma de discriminación, y es miembro de la Red Nacional contra la Violencia Sexual e Infarto Adolescente. Licenciado, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Realmente muy agradecido de poder formar parte de esta actividad tan importante que va a ir en beneficio seguramente de muchos de los estudiantes, muchas de las personas que están siendo parte en este momento, de poder compartir el trabajo que nosotros realizamos. Bueno, mi nombre es Fidel Edgar Callenina, soy psicólogo de profesión, parte del Servicio Departamental de Gestión Social. Soy responsable del Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica, el CEPAT, una instancia que trabaja el tema terapéutico en casos de agresión sexual. Y por ende, ¿no? Nosotros vamos manejando específicamente el tema de violencia a nivel general. Hoy estamos presentando estas diapositivas que van relacionados al tema de violencia con el título de Mi alegría detrás de mi tristeza. No, es un título algo paradójico, pero es una realidad que muchas personas lo están viviendo. Sabemos muy bien que nuestra sociedad, todavía una sociedad machista, adultocentrista, donde niños, niñas y adolescentes, también, por qué no decir personas adultas, van viviendo situaciones de violencia. Violencia que genera tristeza, pero tristeza que no quieren mostrar a muchos dentro de lo que es la sociedad y tratan de generar alegría, ¿no? Por eso va el título, Mi alegría detrás de mi tristeza.
Bueno, empezamos entonces con nuestra primera diapositiva, por favor. A ver, ¿qué es la violencia? La violencia es entendida como toda situación en la que se busca o logra condicionar, limitar o doblegar la voluntad de otra persona para imponer, por ejemplo, a través del manejo de poder. Hay personas con características violentas que van a tratar de minimizar en cuanto a conducta, en cuanto a comportamiento, en cuanto a actitudes, para que la otra persona pueda sentirse menos y a través de este sentimiento negativo pueda generarse un montón de situaciones que puedan influir dentro de lo que es el control de emociones, por ejemplo. Una persona que ha vivido violencia o que vive violencia, por lo general va a ir transmitiendo miedo, llanto, duda, eh, a ver, ¿qué más? Situaciones tal vez que les pueda poner en desventaja con relación a nuestra sociedad. ¿No? La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de violencia estamos hablando específicamente de varios tipos de violencia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una violencia física. Esta violencia, por lo general, eh, va a ser transmitido o entendido a través de moretones, golpes que genera el agresor. Una violencia que muchas personas dentro de las entrevistas solían decir, ¿no? Me va a golpear, pero el golpe pasa, el dolor pasa, y luego voy a poder continuar haciendo lo que realmente me gusta hacer. Pero también hablamos de una violencia psicológica, esta violencia psicológica que no va a dejar huella alguna, pero es una violencia que por lo general va a ir reduciéndose en situaciones traumáticas, ¿no? Hay muchas personas que incluso tal vez algunos de nosotros los hemos vivido cuando éramos niños, por la intolerancia de nuestros papás, el hecho de no poder acompañarnos en esta etapa de ser estudiantes, porque muchos y muchas no logran entender con una simple explicación, ¿no? Y como resultado de aquello, bueno, hasta la fecha existen papás, mamás responsables de las familias que a sus hijos los van incluso denominando eres un tonto, eres un inútil, y estas palabras calan, dejan huella, pero dejan huella que se va a ir arrastrando por el tiempo. Y por este tipo de situaciones se va transmitiendo también de generación en generación, lo cual tenemos que tomar muy en cuenta para poder reducir índices de violencia, tanto física, psicológica u otras que también existen. La violencia económica, por ejemplo, es una de las violencias que generalmente ahora se lo están viviendo al interior de los núcleos familiares. Peor aún, el hecho de poder estar viviendo en este confinamiento, el hecho de tener esta experiencia tan negativa como es ser parte de esta pandemia tan grande que estamos viviendo. Muchas familias han quedado sin trabajos, familias sin poder generar ingresos económicos, familias sin poder cumplir con la necesidad de alimentar a sus hijos, pero también existen algunas parejas que van midiendo tal vez el factor económico, ¿no? Se ha podido observar que en muchos casos con pacientes trabajando aquí, las esposas decían, me dan 10 bolivianos para poder preparar el almuerzo y con 10 bolivianos no alcanzo. Pero también hay esposos que eh, les dan un cierto monto económico y esperan un cambio, ¿no? Eh, Situaciones reales que se les ha ido viviendo con algunas pacientes, con algunos pacientes también varones, porque la violencia no simplemente va dirigida a la mujer, también hay casos de generadores de violencia de las mujeres con relación a los varones. La violencia digital, una violencia que se está poniendo de moda ahora, más aún cuando estamos realizando actividades a través de este tipo de medios, insultos, el poder de la política dentro de la familia. Entonces, son violencias que a la fecha, si bien la intención a nivel nacional ha sido reducir, pero esto va más al contrario en crecida. La violencia es en la escuela, lo que comúnmente denominamos el bullying, ¿no?
Si bien ahora no se está dando de manera presencial este tipo de violencias, pero a través de estos medios digitales se está dando, ¿no? El ciberbullying, por ejemplo, lo que ahora se lo va denominando. La violencia en el trabajo, donde el poder de las personas al asumir un cargo superior, los malos tratos a los funcionarios en menor escala, se podría decir, ¿no? El tema de la violencia sexual, eso es lo que generalmente nos está preocupando ahora y a través de los mecanismos nacionales se los está dando poca atención. Y es algo que generalmente a la fecha eh, se está generando un trauma, pero impresionante. Un trauma que va desarrollando situaciones negativas que de igual forma, de generación en generación, se va transmitiendo y en algún momento tenemos que poner un alto a todo esto para no tener mayores índices a nivel nacional. No simplemente en este ámbito, no. Hay muchos factores que nos están llevando a poder tener dificultades de esta naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito con lo que es el tema de la violencia sexual. La violencia sexual es cualquier interacción con connotación sexual entre un adulto y un niño que tiene como la finalidad la satisfacción sexual del primero. Es algo que realmente nos está preocupando en nuestro medio. El día de ayer tuvimos una reunión aquí en Oruro para poder modificar algunos elementos dentro de lo que es la ley 348, la 548, leyes de protección a la niñez y adolescencia, la 348, una ley de protección a la mujer contra todo tipo de violencia. Y en esta se hablaba, ¿no? Mientras más dura podamos realizar las sanciones, más casos de violencia se está generando en nuestro medio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos del tipo de violencia sexual o abuso sexual, tenemos que tomar en cuenta dos puntos bien importantes. El abuso sexual sin contacto físico, que es poco conocido en nuestro medio, pero también hay personas que incurren en esta situación. Por ejemplo, las conversaciones sexuales, la exposición de material pornográfico, el exhibicionismo de los propios genitales, la masturbación delante de un niño, niña, adolescente o una persona adulta. El voyeurismo es el observar a un niño o una niña estando desnudos. Dentro de los estratos judiciales, poca importancia se han ido generando en esto, porque muchos mencionaban, no, pero no ha pasado nada con tu hijo o con tu hija, más bien no ha habido una situación de violación, más bien no lo han hecho daño, más bien no han hecho este tipo de toqueteos y no han sido considerados anteriormente como delitos, ¿no? Muchos aceptaban incluso, pero simplemente lo ha mostrado una película pornográfica, lo ha mostrado una revista pornográfica, eso no le va a generar daño. Y no es así. Cuando hablamos de este tipo de violencia sin contacto físico, también se generan trauma en las personas quienes son parte de una experiencia de esta naturaleza. Hace unos 5 años atrás, por ejemplo, en la calle Bolívar, que en nuestra ciudad, había un señor que caminaba con un abrigo largo, pero él caminaba completamente desnudo. Y al observar un grupo de muchachas, él se descubría y eso le generaba placer. Pero nadie hacía en ese momento o nadie tomaba la importancia de poder generar una denuncia. Y en tiempos más adelante se ha realizado, tenemos a esta persona, por ejemplo, con una sentencia de 6 años y está dentro del penal, ¿no? Entonces, como les decía, muchas o pocas personas toman la importancia de este tipo de abuso sexual, como que se ha generado la costumbre de poder aceptar incluso cuando se llamaba reuniones y se suscitaban este tipo de situaciones en unidades educativas, llegaba como que un acuerdo, ¿no? Que mi hijo no va a volver a hacer esto con su compañera, pero sin tomar en cuenta el trauma que en ese momento se había realizado. Lo otro es una situación de abuso sexual con contacto físico. Esto ya sí genera trauma porque hay un contacto directo con, con el niño, con la niña, con la adolescente, sea varón o mujer, o con personas adultas también, ¿no? Y dentro de esto están los tocamientos, la masturbación al niño, el contacto bucogenital,
la penetración anal o vaginal, lo conocido como violación, que de un tiempo a esta parte, dentro de la atención tanto terapéutica, dentro de la atención tanto médica a través del médico forense, sí se ha ido tomando elementos muy importantes para poder generar tal vez menos trauma al momento de poder tocar estos puntos. Si bien en nuestro medio contábamos con médicos forenses, tal vez con situaciones muy poco asertivas, no generaban empatía con la o el paciente que en ese momento necesitaba esta atención por el médico forense, las respuestas serían muy frías, ¿no? Como denuncias en algunos momentos, incluso nosotros habíamos conocido, pero ¿por qué no te has protegido? ¿Por qué no has gritado? ¿Por qué no te has defendido? ¿Por qué no lo has mordido? ¿Por qué no lo has pateado? Preguntas que el médico forense generaba. Pero sabemos muy bien cuando hay este tipo de delito, específicamente de una violación como tal, eh, se bloquea completamente la persona que en ese momento está viviendo esta situación, ¿no? Y por bloquearse no genera una respuesta inmediata como un motivo de defensa, por lo cual se va generando un trauma también que necesariamente tiene que ser atendida con un proceso de terapia. De lo contrario, es un sufrimiento fatal. Pero también recordemos que en este tipo de situaciones, el 85% de los casos de agresión sexual se dan al interior de la familia, por personas muy conocidas dentro de la familia. Y un 20-25% se da por personas desconocidas dentro de lo que es el sistema familiar. Y esta situación hace de que pocas familias puedan generar la cultura de la denuncia, porque dentro de ellos está, pero ¿cómo voy a denunciarle a tu papá? ¿Cómo voy a denunciarle a tu tío? ¿Cómo voy a denunciar a tu padrino? No podemos hacer porque ellos son parte de la familia. Pero esto también ha constituido de que este 85% de los casos de agresión sexual se han ido generando al interior de las familias, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí hablamos un poquito del tema de indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores que nos generan la sospecha de que alguien ha atravesado por una situación traumática con relación a una agresión sexual? Dentro de los indicadores físicos, por ejemplo, tenemos los dolores, golpes, quemaduras, heridas en la zona genital o anal, en la zona de la vulva, hay hinchazón, hay semen en la boca, genitales o en la ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada, enfermedades de transmisión sexual, hay dificultades para sentarse o andar, enuresis o encopresis. Por desconocimiento, incluso muchas personas quienes han vivido, o familias de personas que han vivido situaciones de agresión sexual, no toman en cuenta estos indicadores físicos como pruebas elementales para poder generar una denuncia. A modo de comentario, hace unos 4 años atrás, uno de los casos que ha ingresado al CEPAT fue de una muchacha de 22 años, ya a punto de terminar la carrera de enfermería, quien fue abusada sexualmente por el jefe médico del centro de salud donde ella estaba haciendo una de las prácticas. La emborracha, aparta de sus amigas, del grupo de personas con quienes estaban bebiendo, para que él pueda llevarle a uno eh, de los ambientes de consulta donde procede a abusarla sexualmente, ¿no? Eh, y ahí empieza incluso la amenaza de parte del agresor. No vas a comentar de esto a nadie, porque de lo contrario yo voy a pasar informes a la universidad donde no puedan aprobarte, vas a reprobarte, vas a quedar sin profesión. Un montón de situaciones que en algún momento ha generado miedo, temor en esta persona, y esto ha hecho de que pueda pasar eh, una cantidad de tiempo para que ella pueda romper el silencio y pueda hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Dentro de los indicadores sexuales, por ejemplo, tenemos rechazo a las caricias, besos, al contacto físico. ¿El por qué? Porque el agresor a la fuerza tiende a realizar estas acciones. El agresor a la fuerza va a generar un beso, a la fuerza va a generar una caricia. Y esto es un indicador negativo cuando alguien ha vivido una situación traumática.
hay conductas precoces o conocimientos sexuales. De igual manera, esto generalmente en los niños, en las niñas, cuando han sido víctimas de agresión sexual, no simplemente con contacto físico, sino también aquel sin contacto físico, ¿no? Generalmente en la niñez se ha ido desarrollando este punto cuando el agresor, ya con conocimiento de causa, hace la invitación a este jueguito de papá y mamá. ¿Qué juega papá y mamá? ¿Qué hacen? Se besan. ¿Qué hacen? Se abrazan. Y entre eso llegan a poder cometer el delito, pero con el consentimiento de la niña o del niño, obviamente en el tema del desconocimiento por la edad que tiene. Hay agresiones sexuales de un niño o niña adolescente hacia otro niño o niña adolescente. De igual manera, en un momento se ha visto que el agresor también fue víctima de una agresión sexual para que pueda volver a repetir esta misma situación, ya más adelante, obviamente, con el conocimiento cabal del delito que está cometiendo. Pero también tenemos los indicadores comportamentales. La pérdida de apetito, por ejemplo, es un indicador de una posible víctima de agresión sexual. Llanto frecuente, sobre todo en situaciones afectivas. Cuando papá, mamá está para generarle un abrazo, hay un rechazo de esta persona porque algún miembro de la familia ha cometido este delito. Y la pregunta siempre ha sido, ¿no? Papá, mamá, ¿dónde estabas cuando mi tío estaba haciendo esto conmigo? Hay el miedo a estar solo, sola, a determinadas situaciones y a personas. Esto es un indicador de personas que han vivido una agresión sexual. Cuando estábamos trabajando en terapia, llegan, ¿no? Y dicen, justo al venir escuché la voz parecida a mi agresor, me asusté y mira cómo estoy temblando. O estaba viniendo a 3 cuadras de mi casa y vi a alguien parecido a mi agresor, igual me asusté y no sé qué va a pasar más adelante conmigo. O el llanto, no decir, pucha, ya estoy sucia porque me ha tocado a alguien, me quiero morir, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada. Son situaciones realmente que acongojan a quienes conocen casos de agresión sexual. Rechazo al padre o la madre de forma repentina, hay cambios bruscos de conducta. También hay problemas escolares o rechazo a la escuela. Esto generalmente porque en algún momento han sido los profesores, los docentes, el portero, el secretario quienes han generado una situación de abuso sexual. Hay tendencia al secretismo. Esto porque ya viven ese momento de las amenazas. Por temor a que pueda pasar algo con algún miembro de su familia, tienden a callarse. También hay autolesiones o intentos de suicidio. En muchos hemos podido detectar, por ejemplo, el tema del cutting, el poder generarse cortes en sus brazos, en sus pies, en sus cuellos, y es una señal de una posible agresión sexual. El consumo de alcohol y drogas, de igual manera, muchas personas quienes han vivido esta situación han sido parte de este tipo de consumo, donde muchos de ellos decían, bebo y me olvido, ya no pienso en aquello que me ha pasado, pero sabemos muy bien que este efecto del consumo de alcohol pasa y es otro momento de tragedia que ellos viven. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hablamos un punto bien importante, es el tema de revelación. ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos va comentando una situación de agresión sexual? Por ejemplo, los niños y las niñas no van a inventar situaciones de una agresión que ellas y ellos hayan vivido. Entonces, debemos creerle al niño, porque es uno de los aspectos más importantes en explicar que le creemos todo y en todo momento. ¿Qué debemos decirlos? Gracias por confiar en mí y contármelo para poder ayudarte. Esto va a generar de que su autoestima pueda subir y además va a generar confianza con la persona con quien ha podido romper el secreto. Va a recibir de alguna manera el apoyo, un apoyo que va a ir generando estos pasos para poder llegar a una denuncia como tal. El hecho de poder acompañarlo a la defensoría, el hecho de poder acompañarle al médico forense, el hecho de poder acompañarle ante el fiscal, quien va a manejar el caso, el hecho de poder acompañarle incluso ante el investigador, quien va a manejar el caso, porque sabemos muy bien que dentro de un proceso de esta naturaleza se tiene 6 meses para poder realizar toda la investigación con estos actores que forman parte de la investigación para poder llegar más adelante a un proceso o a un juicio oral ya en estratos judiciales, ¿no?
También debemos hacerles notar de que no son culpables. Tú no has hecho nada malo, no es tu culpa, y eso es muy cierto, porque quienes han vivido una situación de agresión sexual no son culpables. Si evidentemente hay un culpable, pues esa persona, el agresor, porque él tenía todas las intenciones, sabía lo que realmente quería conseguir, sabía muy bien el daño que iba a generar a este niño, niña o adolescente o a una persona adulta. El hacerle sentir orgulloso por habernoslos contado genera, obviamente, el tema de confianza, y debemos reforzar, ¿no? Fuiste valiente al contármelo, estoy muy orgulloso, muy orgullosa de ti. Esto para mantener esa valentía de esta persona quien ha podido romper el silencio. Asegurarle de que no va a ocurrir nada malo. Ahora que me lo has contado, puedes estar más tranquilo que esto no va a volver a pasar, porque tiene un punto de apoyo, es esa persona con quien ha logrado romper el silencio, y esta persona quien va a acompañar en todo el proceso de desarrollo mientras se haga la investigación como tal, y a la vez el proceso de recuperación cuando estamos hablando de un tratamiento terapéutico. Decirle que va a salir adelante con mucha seguridad, aunque ahora estés un poco triste, te vamos a apoyar a que te sientas mejor, y con el tiempo esto va a pasar. Esto ya va enfocado dentro de lo que es un proceso de terapia, es un acompañamiento eh, de varias sesiones. Cuando estamos hablando de un proceso de terapia, por ejemplo, no simplemente es en unas 2, 3 o 4 sesiones, estamos hablando de alrededor de 16 a 20 sesiones, y es en un tiempo aproximado entre 4 o 5 meses, que en algún momento las familias poco logran entender, pero ya cuando son parte de un proceso de recuperación terapéutica, hay el apoyo incondicional de la familia. Más aún cuando la víctima ha sido, o cuando la agresión se ha dado por un miembro desconocido de la familia. Pero cuando se da por un miembro conocido de la familia, ahí sí se tiene dificultades, hay rupturas incluso de familia, porque hay un 50% de la familia que apoya al agresor y hay el otro 50% que apoya a la víctima. Ahí sí es complicado, ¿no? El hecho de poder trabajar incluso la recuperación a nivel familiar, como también a nivel individual, en este caso con la sobreviviente de la agresión sexual. La siguiente, por favor. Bueno, aquí poder aclarar un poquito la diferencia entre víctima y sobreviviente. Víctima es toda persona quien ha vivido una agresión sexual o cualquier situación de violencia, pero que no ha podido romper el silencio. Hasta ese punto se los va denominando víctimas. Sobreviviente es esa persona que ha logrado romper el silencio, que ha logrado hacer la denuncia como tal, que pueda tener conocimiento de nuestras autoridades judiciales, empezando desde la defensoría, si es el caso de niño, niña, adolescente, el SLIM, si es el caso de una mujer adulta, para ya poder continuar con todo el proceso y llegar a una sentencia como tal para el agresor en este momento, ¿no? Si hablamos del tema de niñez y adolescencia, estamos enfocados dentro de la ley 548, pero si estamos hablando de una persona adulta, estamos enfocados o enmarcados en la ley 348, que va a proteger de cualquier situación de violencia a la mujer. Específicamente, eh, ya cuando se cuenta con certificación del médico forense. Pero también tenemos que entender que la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia eh, de género no nos va a mostrar una señal o una herida latente o una herida que vaya a determinar que alguien ha sufrido una agresión como tal. Y siempre ha sido una pelea con la FELCB, por ejemplo, cuando solíamos ir a hacer la denuncia con alguien que ha sufrido este tipo de violencia, y les decían, pero no está hecho nada, tranquilo, no va a pasar. Más bien, pues que no tiene una herida grande. Y solíamos decirle, la paciente tiene que estar con golpes, con heridas, con sangre, para que ustedes puedan recibirnos la denuncia. Y muchos casos de esta naturaleza, pues, aún están siendo víctimas de quienes no han logrado romper el silencio, ¿no? Entonces, el tema de la violencia es muy amplio, pero también es muy triste el hecho de poder ver cifras que a nivel nacional van creciendo. Y bueno, son cifras muy alarmantes. De cada 10, 5 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Y eso nos tiene que llamar la atención considerablemente. Pero también hacer mención que hace un año atrás
estábamos reunidos con el Ministerio de Justicia y con mucha tristeza en ese momento pude escuchar que Oruro es uno de los departamentos que tiene la mayor cantidad de consumidores de bebidas alcohólicas. De verdad, con mucha tristeza. En un momento tomé la palabra, le dije al señor ministro, va a disculpar si es esa situación, debe ser simplemente en carnavales. Además que en carnavales no es los ordeños quienes realmente estamos metidos en el tema de consumo, es la gente que nos visita, pero me dijo que no. Y al nombrar algunos ejemplos me decía, lastimosamente en Oruro hay un montón de boliches donde incluso asisten entre adolescentes, personas adultas y mayores. Y al hacer un seguimiento, justo nos habíamos topado con ese tipo de boliches en nuestro medio, ¿no? Y bueno, al final fue una sorpresa muy grande que se ha puesto en conocimiento también de las autoridades para que podamos ir trabajando para poder reducir el consumo, porque sabemos muy bien que el consumo es uno de los detonantes para que pueda terminar en un tipo de violencia eh, a cualquier población que se pueda dar en nuestro medio. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos 5 fases del abuso. ¿Cuáles son los pasos o cuál es el camino del agresor para poder llegar a cometer el delito? En casos de agresión sexual, por ejemplo. El primer paso es la detección. ¿Qué hace el agresor? Identifica detalles para poder evaluar las fortalezas y debilidades de las sobrevivientes. Entonces, el agresor como que siempre va a estar ojo al charque para poder ver, a ver, esta muchachita no tiene buena relación con su familia, me voy a acercar. O este muchachito como que le falta mucho factor económico y me voy a acercar, pero ya hay una intención. Posterior a aquello llega la fase de la aproximación, es el acercamiento a los padres o directamente a la sobreviviente. Por ejemplo, cuando hay un acercamiento a los padres, como ejemplo en algún momento hemos podido conocer la visita del agresor, ¿no? Decir, mire señor, señora, me parece que a tu hijo o a tu hija lo han pedido estos libros. Yo entiendo que ustedes no cuentan con muchos recursos económicos, pero yo les voy a ayudar. Yo voy a costear la compra de estos libros. Y al hacer este detalle, pues el agresor está generando confianza con la familia, aprovechándose de esta situación económica por la cual estarían atravesando los padres. La siguiente, por favor. Bueno, la tercera etapa o el tercer paso es la subyugación, donde el agresor enfoca en ganar el control de la sobreviviente, da consejos saludables y de esa manera va separando de los padres. Por ejemplo, eh, un, un caso muy conocido en nuestro medio fue donde el agresor llega a conocer la fecha de cumpleaños de su víctima y va al domicilio de la familia con una torta, ¿no? Y les dice, miren, yo estoy poniendo la torta, me agrada mucho esta familia, yo quiero ver la felicidad de toda esta familia, pues lleguemos a festejar el cumpleaños de esta adolescente, ¿no? Y de esa manera ingresa incluso al núcleo familiar, va conociendo todos los aspectos, ya sean positivos o negativos de la familia, para poder llegar a la cuarta etapa, que es la preparación. Esta cuarta etapa es bueno, conocido por los psicólogos como la fase del hechizo. Es el momento donde va a ir envolviéndola o envolviéndole al niño, niña, adolescente o a la persona adulta ya para poder cometer el delito. Es la etapa donde empieza a hablarle bonito, es la etapa donde planifica actividades de recreación, hay las visitas con regalos, hay las expresiones de afecto como que tú eres muy importante en mi vida, te respeto, te quiero, no te va a faltar nada de mi parte, siempre voy a estar apoyándote, cuentas conmigo y un montón de cosas, ¿no? Y finalmente llega a la última etapa, que es el abuso. Ya una vez cometido el delito, empieza el calvario de la familia, empieza el calvario de la sobreviviente, o en este caso de la víctima, hasta antes que pueda romper el silencio. Y realmente es una experiencia súper, súper triste el hecho de conocer casos que han llegado al CEPAT, los cuales también habíamos ido trabajando. Muchos casos y muchas experiencias que se les ha ido conociendo
las vivencias que han tenido, ¿no? Una vez realizado el abuso, empieza ya las amenazas, ¿no? Donde no vas a decir de esto a nadie, sé dónde trabaja tu mamá, sé dónde trabaja tu papá, sé que se dedica a tu hermanita, lo mismo le va a pasar a tu hermanita, entonces no puedes comentar nada a nadie. Y es el momento donde la familia pues eh, va identificando cambios en conductas, cambios en comportamiento, cambios en actitudes de esas personas muy cercanas a las familias que han ido atravesando por una situación de agresión. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poema que ha escrito un adolescente que ha sido parte de un proceso de recuperación terapéutica, quien nos va mostrando diferentes etapas por las cuales ha ido atravesando, ¿no? Y el cual dice, un día quise reír, pero me puse a llorar por mi infancia abusada que no deseabas recordar. Cerré muy fuerte los ojos para no tener que mirar, mis labios estaban cerrados, aunque quería gritar. Me robaron lo más lindo, los sueños, la niñez, la dignidad. Me dejaron en un cuarto oscuro, en silencio, miedo y soledad. ¿Es posible empezar de nuevo y dejar todo esto atrás? Si hasta de noche los sueños me impiden olvidar. Esto es una etapa del estrés postraumático, lo que anteriormente les comentaba cuando una sobreviviente reconoce la voz parecida a su agresor o ve algún parecido físicamente a su agresor o en los sueños va reproduciendo nuevamente ese momento de agresión, ¿no? Entonces, esto conocido como la etapa del estrés postraumático. Continuamos. ¿Cómo emprender el camino si cuesta tanto confiar, si se confunde la vida, si me obligaron a callar? Es esa etapa donde les decía, empiezan las amenazas, tienden a callarlas, a que no puedan hablar de aquello que había ocurrido, todo con el fin de no ser descubiertos. Un día, quizás mañana, la amargura quede atrás y aceptando a mi niña pueda reír en vez de llorar. Esta última, por ejemplo, es ya el proceso de recuperación, el proceso de poder haber encontrado nuevamente los objetivos de un proyecto de vida, los objetivos de un proyecto a nivel familiar, que esto pueda continuar de manera positiva y lograr esos sueños que tiene él o la sobreviviente después de haber sido parte de una agresión sexual, ¿no? Entonces son diferentes etapas y para esto pues hay diferentes actividades para poder trabajarlas. Tenemos que tomar en cuenta que el apoyo positivo, además de mucha fortaleza, siempre va a ser la familia. Si bien se va manejando ideas grandes que seguramente a futuro las vamos a hacer realidad, es el hecho de poder contar con una escuela de familias que nos ayuda a poder trabajar el proceso de prevención y a futuro no podamos estar contando con casos o con índices grandes en las diferentes formas de violencia que va apuntando directamente a nuestra población femenina. Pero también hacer hincapié, y en esta oportunidad, y con las disculpas que se merecen muchos de los varones que están presentes, hacer notar que la mujer eh, tiene el mayor potencial con relación a inteligencia. Eso hace de que la mujer en algún momento pueda evitar situaciones de cualquier tipo de violencia. Está en el manejo de las mujeres. Y con ejemplos bien claros, ¿no? Eh, ¿Quién es o quiénes son los primeros en poder ponerse de pie a temprana edad? Son las mujercitas. ¿Quiénes son las personitas que tienen las primeras palabritas? Son las mujercitas. Y como ejemplo claro, ¿no? El hecho de que una madre le vaya a mencionar a su hijo a que vaya a buscar el hilo de color rojo que está en una gaveta determinada, va a ir al muchacho, pero no va a encontrar. Y la respuesta de mamá es, ¿qué pasa si yo encuentro? Cuando la mamá va con su hijo a ese determinado lugar en la gaveta 5, donde le ha pedido el hilo de color rojo, y la mamá encuentra. Y esto no es con esta misma situación en el caso de las mujercitas, ellas van a encontrar, porque la mujer siempre va a ser más detallista en todo sentido, ¿no? Eh, Otro ejemplo, a ver,
eh, es algo que yo había aprendido de César Lozano, es un pediatra mexicano, pero capísimo para poder trabajar el tema de conferencias. Y entre uno de sus ejemplos para poder diferenciar la inteligencia de la mujer, él nos decía, ¿no? Una pareja eh, termina de construir su casita, pero estaban en un dilema el hecho de poder pintar. Eh, Contratan los servicios de un pintor. El esposo le dice, no, yo quiero que puedas pintar de color rojo, que es un color que genera felicidad, y él se va a su trabajo. Pero la señora, al quedarse en casa, cambia completamente el discurso de su esposo ante el pintor. Le dice, no, yo quiero que puedas pintar un color verde limón. Y el pintor le dice, pero señora, no, 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 yo quiero que pintes un verde limón, pero ¿qué va a decir su esposo cuando llegue? Déjamelo a mí, que yo sabré manejar esta situación. Y termina pintando todo el ambiente de un verde limón. A la llegada del esposo, el sorprendido y además enojado le dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué está de este color? Y la señora le explica, le dice, mira, el pintor me dijo, si yo pinto de un verde limón, nuestro ambiente va a ser más tranquilo. Nosotros dos vamos a estar más felices. Esto va a generar calma, va a generar de que nuestros hijos también puedan ser mucho más inteligentes. Y el esposo dice, bueno, si eso ha dicho el pintor, excelente. Y así va a ser nuestra familia. Imagínense, ¿no? El poder de convencimiento que tiene una dama para poder manejar toda esta situación. Pero dentro de nuestra sociedad no es reconocida de esa forma, ¿no? Siempre a la mujer se le ha visto como que es la que tiene menor posibilidad de tomar decisiones a nivel político. Hace muchos años atrás, simplemente eran los varones quienes ocupaban situaciones de prestigio, pero a la fecha tenemos mujeres que generalmente están tomando decisiones y la están haciendo de una manera muy positiva, ¿no? El hecho de vivir en una sociedad machista pues ha ido diferenciando entre lo que es un hombre y una mujer, donde al hombre siempre se lo han ido dando las características de ser dominante, de ser líder, pero a la fecha no es tanto así. Hay mujeres que realmente están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y en algún momento siempre comparto esta situación. Eh, la mujer al volante, como muchos varones decíamos, mujer al volante, peligro constante, pero no es tanto así. Mujeres al volante, he visto personas muy atentas, personas muy responsables incluso, y conocemos, ¿no? Al cambio del semáforo, por ejemplo, los varones conductores aceleran más cuando están en amarillo y esto puede provocar accidentes. Pero se ha visto en el tema de mujeres, ven el tema del foquito amarillo y ellas están parando con mucha delicadeza hasta el cambio de semáforo para luego poder continuar. ¿Qué pasa también en el tema de varones? Muchos y muchas también dicen que el hombre cocina mucho más rico. Y eso es cierto, ¿no? El hecho de la especialidad en la cocina, por ejemplo, chef a un varón. La mujer, no todas, pero comentarios también de muchas decían, es que todos los días en la cocina uno se cansa, se abuse. Pero el varón cuando entra a la cocina es tan detallista que realmente hace un buen plato, ¿no? Con todo el sabor que algunas personas decían, incluso cuando cocina un varón da ganas hasta de chuparse los dedos. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, tiene que existir la igualdad entre varones y mujeres, ya conociendo estas características, el respeto igualitario entre varones y mujeres, el reconocimiento del varón a la mujer, de la mujer al varón. Y como consejo, ya a punto de finalizar, debemos trabajar siempre el tema de la unidad para poder evitar este tipo de violencias que se vayan a generar en nuestro medio. Con nuestros hijos, el hecho de trabajar las despedidas y los reencuentros. ¿En qué sentido? Las despedidas las tenemos que trabajar, por ejemplo, en las noches, al momento que nuestros hijos ya están a punto de dormir. Decirles buenas noches, que tengas un lindo sueño, porque uno no sabe qué va a pasar al día siguiente. Y los de encuentros es al día siguiente, ya cuando nuestros hijos están despertando, despertarlos con un beso en la frente y decirles, te quiero mucho, que has soñado, que tengas un bonito día, ¿no? Estos elementos tan chiquitos van a evitar a que situaciones de violencia más adelante puedan estar generando tristezas al interior de nuestras familias, ¿no? Entonces, con eso hemos concluido. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues desear mil bendiciones
a cada uno de quienes están siendo parte de este espacio de enseñanza y aprendizaje. Invitación también para cada uno de ustedes. El CDGS está dispuesto en poder apoyar en el trabajo de recuperación. Si alguno de ustedes participantes conocen a alguien quien en algún momento de su vida ha vivido una situación de agresión sexual o cualquier tipo de violencia, nosotros estamos prestos para poder trabajar con ellos y darles la oportunidad de vida de poder continuar con su proyecto, ¿no? Las oportunidades que se presentan las tenemos que aprovechar. Si nos va bien, a festejarlo. Si nos va mal, a reconocer y hacer de mejor manera la siguiente vez. Mil bendiciones a cada uno de ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Edgar Calle. Sin duda, una exposición muy interesante, llena de contenido muy importante para los jóvenes y señoritas de nuestra carrera de comercio internacional. Por temas de tiempo, por favor, les rogaría que podamos hacer solamente un par de preguntas. Con ustedes, el ingeniero José Casal Valverde. Ingeniero, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, ingeniero Botello. Saludar al expositor, saludar a nuestros colegas y autoridades y al auditorio en general. La pregunta, bueno, tengo varias preguntas en realidad, pero la pregunta es la siguiente. Desde un enfoque social, nuestro país continúa en un modelo, como bien lo definió usted, machista patriarcal, entre comillas, y este modelo se refuerza en las esferas gubernamentales, quiérase o no, que no han dado paso a liderazgos femeninos reales. Es decir, seguimos observando una reiterada y patológica constante de que los puestos de decisión son conservados por el sexo masculino. No hace falta ver presidente varón, vicepresidente varón, a pesar que la ley manifiesta la alternancia, se ha hecho caso omiso. Presidente del Senado varón, presidente de la Cámara de Diputados varón, gobernador varón, alcalde varón, secretarios generales varones. Es decir, no hay un protagonismo real de la figura femenina en la decisión pública. Esto, licenciado, desde la psicología social, ya entrando al campo de la psicología individualista, ¿cómo incide la preservación de este modelo en la construcción de los arquetipos sociales de cada una de las personas? ¿Y cómo inciden determinados mensajes o determinadas alocuciones, como la que hacía, por ejemplo, el exmandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma, en el medio radio Causachuncoca, donde manifestaba que si no aceptamos su ideología, no habría paz en el país? ¿Esta retórica impacta de manera positiva o de manera negativa en el constructo psicológico personal? Esa sería la pregunta. Bueno, ingeniero, realmente es una realidad que la estamos viviendo. Si bien la Constitución manifiesta la participación 50-50, tanto de varones como mujeres, creo que es el momento de poder generar lideresas, de poder generar mujeres que realmente den a conocer esa opinión que tienen, esos deseos de superación que tienen. Lastimosamente, dentro de lo que es nuestra sociedad machista, se ha ido generando un montón de cosas, pero esto tenemos que venir trabajando desde la familia. Ejemplo, nace un niño varón, ya los papás están como que pelotita aquí, pistolitas, autitos y todo aquello. Nace una niña, ya nuestra cultura incluso, ¿no? Las hacemos mamás desde muy pequeñas, al comprarle una muñeca, ya están jugando ese rol. Pero esto tenemos que ir modificando, como bien le había indicado, desde la familia. La igualdad de oportunidades, la igualdad de constructo social, la igualdad de derechos desde muy pequeños. Y creo que este es el momento
de poder ir generando. Gracias a Dios ya tenemos líderes mujeres que sí están manejando también decisiones muy grandes. Obviamente, todavía como que supervisados, en este caso, por varones dentro de lo que es la política. Pero creo que es el momento de poder dar oportunidad y de las muchas mujeres quienes están siendo parte de esta actividad, pues a generar nuevas ideas, a despertar deseos en ellas, para que más adelante realmente podamos vivir esta igualdad como tal. Nuestra cultura evidentemente nos ha enseñado y de generación en generación, incluso hasta la fecha, vamos manejando este tema del machismo. Pero también es despertar nuevas ideologías en las mujeres para que podamos construir un estado muy diferente a la que actualmente estamos viviendo. Invitación entonces a todas las mujeres quienes están formando parte de esta actividad y hacerles conocer nuevamente que la inteligencia de la mujer es mucho más amplio que la inteligencia del varón, a despertar mujeres y bueno, pues a darse la oportunidad también a ustedes de poder manejar esta igualdad de género con relación a lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, licenciado, por su respuesta. Bueno, pues por temas de tiempo, por favor, vamos a ceder directamente la palabra a la licenciada Carmen Bravo para que pueda presentarle a la siguiente expositora, la licenciada Gabriela Saavedra. Muchísimas gracias, licenciado Edgar Calle. Definitivamente una exposición bastante completa. Y bueno, pues le agradecemos por haber participado de este webinar virtual. Muchas gracias y bendiciones a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Licenciada Bravo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo unos pequeños problemas técnicos. Pido también disculpas a la audiencia si se me va a cortar en algún momento la conexión. Pero vamos a continuar agradeciendo nuevamente al licenciado Fidel Calle por su exposición y damos la bienvenida a la licenciada Gabriela Saavedra Rivero. Gabriela es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Gabriela ha estudiado muchos talleres de entrenamiento. Ella tiene los siguientes títulos: Life Coach Integral Professional by International Coaching and Mentoring Federation, Academia de Coaching y Capacitación Americana de Estados Unidos. Es Master Speaker International, diplomada en Educación Superior basado en competencias, diplomada en Periodismo Internacional para el Desarrollo. Ella realizó este estudio en la India. Es técnico superior en Marketing y Publicidad y es técnico superior en Turismo y Hotelería, docente en el área del desarrollo del potencial humano. Para nosotros, como carrera de Comercio Internacional, nos es un honor tenerte en sala, Gabrielita. Sabemos que tú tienes una amplia experiencia y el hecho de haber estado estudiando tanto en Estados Unidos como en la India nos da un panorama muy, muy lindo del potencial humano que tú tienes. Bienvenida, Gabriela, y por favor, la sala es toda tuya. Muchísimas gracias por esa introducción, Carmen. A todos los presentes, a todos los que están todavía en esta transmisión, que van a aprender bastante. Y la verdad es que vamos a tocar un tema que está muy conectado a todo lo que anteriormente se ha mencionado y a muchos aspectos personales que cada uno de ustedes y todos en general en el planeta han atravesado, ¿no? Todos tienen su propia experiencia. Y a partir de aquella es que yo les voy a invitar a que todo lo que vaya a compartir en pantalla, lo que vaya a exponerles, a compartirles, ustedes los relacionen con su propia experiencia. Les voy a pedir que participen, que estén presentes en este foro porque es necesario interactuar y ver la perspectiva de los demás, porque no todos tienen el mismo panorama, el mismo conocimiento, el mismo nivel de educación y propia experiencia pasada. Así que vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me apasiona, por lo tanto voy a dar lo mejor de mí y espero que todos puedan participar y también interactúen. ¿Qué les dice el título de este tema, no? Reinvéntate. Y ustedes pueden ver separados, ¿no? Como sílabas. Simplemente 3 diferentes. ¿Qué es re? Re es como volverlo a hacer, ¿no? Nuevamente.
hacerlo por segunda, tercera, cuarta, no importa, infinidad de veces. Todos los días tenemos la capacidad de volver a empezar, de tener una oportunidad distinta de afrontar, de disfrutar o aprovechar la vida. Inventa. Somos seres creativos, somos seres creadores. Por ende, nosotros tenemos la creatividad de por medio. Podemos inventar, innovar, siempre ir evolucionando. Como sociedades, como seres humanos, hemos destacado habilidades impactantes desde la Edad Media, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de desarrollar todo nuestro potencial. Y el T es de háztelo a ti mismo, ¿no? Hazlo tú todos los días. Escuchábamos temas que la verdad suceden en nuestra coyuntura, ¿no? Nuestros vecinos pueden ser las personas que conocemos, pueden ser integrantes de nuestras propias familias, y esto que genera un quiebre, un desbalance en todos los estados de conciencia que tenemos. Tenemos niveles físicos de nuestro cuerpo, lo que nos puede dañar a nuestro material, a lo que podemos tocar. Tenemos el nivel del pensamiento, psíquicamente, cómo nos va a afectar. Y emocionalmente, qué va a suceder en mis emociones. Las voy a reprimir, las voy a expresar, las voy a transformar, las voy a olvidar, las voy a superar, las voy a dejar ir. Entonces, ahí está, el subtítulo, ¿no? Sé tu mejor versión. Puede sonar muy sencillo, puede sonar muy bonito, y sin embargo, carga una gran responsabilidad de hacerte cargo de tu propia vida. Les voy a invitar a que vayan comentando qué es lo que ven en pantalla. ¿Qué les dicen estas imágenes? ¿No? ¿Qué les dicen? Porque hay que nortearnos, ¿no? Saber dónde estamos, a dónde queremos ir, qué experiencias hemos atravesado, qué pasado seguimos cargando. En la actualidad se habla muchísimo de la inteligencia emocional porque la humanidad está atravesando por momentos de crisis a nivel emocional, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés, y por ende desencadena en situaciones como las que comentábamos con el anterior expositor y otras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un desbalance? No tenemos claro dónde estamos, quiénes somos, qué estamos haciendo, qué queremos alcanzar, y solo dejamos que la vida pase y no hacemos que pase la vida para nosotros. Reconócete. Es una palabra igual, fragmentada. ¿Qué te dice? Que te vuelvas a conocer, que introspecciones, que puedas estar contigo mismo, que sepas quién eres, ¿no? Ahí tenemos imágenes muy subjetivas para que cada uno desde su propia experiencia pueda interpretarlas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ahondar en uno mismo y destacar lo mejor de uno? Reconócete. ¿Qué les dice reconócete? Los leo. Vayan escribiendo. Manden su percepción, ¿no? ¿Qué les dicen en estas imágenes? Podemos ver diferentes cosas. Es esa motivación que tú mismo tienes que tener, ¿no? Reconocerte. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? La autoimagen, el amor propio, ¿no? Hay carencia de esa autoconfianza, de esa necesidad de superarte y evolucionar. Por ende es que existen tantas situaciones catastróficas que se salen de control y se vuelven contagiosas para la sociedad, ¿no? Porque no tenemos un buen dominio de nuestro propio sistema, de nuestras propias herramientas. Entonces, reconócete. Una manera muy sencilla de realizar esta, que lo pueden llamar hábito de vida, este camino de vida, es siempre preguntarte, tener una conversación contigo. Eres tu mejor compañía, ¿no? Estás 24/7 contigo, todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo de manera consciente? ¿No lo estás haciendo de manera consciente? ¿Lo estás haciendo porque quieres?
lo estás haciendo porque tienes que hacerlo, lo estás haciendo por obligación, lo estás haciendo por pasión. Entonces, reconócete. Es un término que puede sonar muy sencillo, solo que tiene involucrados millones de detalles a poner en práctica día a día, a recuestionarte los paradigmas mentales que tenemos, ya sea por tu círculo social, tu círculo primario, tu familia, tu entorno, tu sociedad, tu cultura, tu historia, tu barrio incluso, ¿no? La información que consumes, las personas que tienes circundantes. Se dice, según estadísticas, y la programación neurolingüística comprueba que el 75% de las personas realmente no tienen claro qué es reconocerse, ¿no? Porque nos podemos ver desde un aspecto netamente físico, mental o emocional, ¿no? ¿Cómo te vas a identificar? Entonces, este término puede abarcar muchísimos temas que les invito a que vayan reflexionando, a que vayan cambiando la perspectiva de todo lo que puedan atravesar. Cuando uno se reconoce, nada externo le puede afectar, porque primero toma buenas decisiones de manera consciente en pro de uno mismo. Si tú te reconoces, obviamente te quieres lo mejor para ti, entonces no tomarías malas decisiones. Tienes acciones coherentes con lo que eres, con lo que quieres, con lo que sabes, con lo que puedes, con lo que das, con lo que haces. Por ende, obtienes resultados. Reconócete. Entonces, grábense este término y ¿qué les dice? ¿No? Escríbanlo en los mensajes para que veamos también diferentes perspectivas. Les voy a presentar ahora estas 3 imágenes que igual les invito a que introspeccionen. ¿Qué les dice esta primera imagen? ¿No? Ahí vemos como un cuarto vacío, como un cuarto súper lleno de desorden, como un cuarto que está dentro de tu cabeza, ¿no? Es en realidad tu cerebro, es todo el archivo, todo lo que tú vas acumulando. Entonces, ¿qué haces? Nosotros somos como una cámara que desde que hemos abierto los ojos al mundo, que hemos nacido, pues estamos grabando todo sin poner stop. Tal vez no de manera consciente, no estamos siendo precisamente atentos con lo que estamos viviendo todos los días, sin embargo estamos ingiriendo igual información, estamos conectando con otras personas, con la energía de otras personas, entonces estamos asimilando todo tipo de información. ¿Qué información estás introduciendo a tu archivo, a tu sistema? ¿Por dónde empiezas, no? ¿Qué hay que hacer para empezar a reorganizar todo? Reprográmate. La programación neurolingüística plantea la oportunidad de reprogramar los archivos que tenemos. Es como si nuestra mente fuera una computadora infinita, ¿no? Que tenemos millones de archivos, algunos que están muy superficiales, otros que están a largo plazo, recuerdos, tenemos incluso traumas, tenemos cosas escondidas, tenemos todo, ¿no? Como la primera imagen que ven todo desorganizado, incluso no sabemos qué tenemos, ¿no? A veces pasa algo y aflora en nosotros. ¿Qué es lo primero para poder empezar, ¿no? ¿Qué harían? ¿Qué sería lo primero que harían en esta situación, ¿no? ¿Cómo empezar a limpiar, a organizar, a calificar, a ver qué te sirve, qué vas a botar? Es como cuando tú ordenas tu casa o tu cuarto, ¿no? ¿Qué haces? O cuando tus niños desordenan algo o estás en la casa y tienes que hacer una limpieza y no sabes por dónde empezar, ¿no? Es lo mismo. A veces ni siquiera sabemos las cosas que tenemos dentro. Reprogramarse cada día es una buena manera de empezar a tener organizado la información, todo el conocimiento que tienes de manera consciente para que lo puedas utilizar a tu favor, ¿no?
que hablamos muchísimo en inteligencia emocional del pasado, de las cargas emocionales. Cuando nosotros vivimos aferrados o ligados a un pasado, esa carga emocional no nos deja del todo desatar nuestro potencial, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué? Porque tenemos mucho peso de por medio. Les voy a hacer imaginar que ustedes desde que han nacido igual tienen una mochila y a través de cada experiencia van depositando algo de peso y van alzando piedras, tal vez en el camino, ¿no? Y siguen caminando. Cada vez se va a hacer más pesado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que soltar. El soltar te va a dejar, primero, dejar esa carga que no es necesaria ya en tu vida y que puedes trascender, puedes aprender de ella totalmente. Sin embargo, no vivir involucrado desde qué pena, desde el victimismo, desde estar mal, sino de ver por qué, para qué me ha sucedido esta experiencia, qué puedo hacer a partir de esta experiencia. Entonces, en la segunda imagen pueden ver como alguien poniéndose una notita, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Primero, desprogramar, ¿no? Tal vez desaprender todo lo que tienes y volverlo a aprender desde tu propia experiencia. Muchas veces tenemos miedos adquiridos indirectamente que no son ni siquiera propios, sino que tu familiar o alguien o incluso en la tele o en cualquier lugar han dicho que algo es malo o que te puede pasar esto o que es así o es así. Entonces ya tienes un sistema de creencias que no netamente es tuyo. Tú no lo has experimentado, sin embargo, ya de por sí tienes miedo a algo o no harías algo porque una experiencia externa te ha dicho que es de cierta manera. Es muy interesante cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos 3 niveles. El nivel más básico, que es el reptil, que simplemente está ahí para sobrevivir, ¿no? Que reacciona, que es impulsivo. Y este se activa en los primeros segundos, porque es el que tienen absolutamente todos los reptiles, ¿no? Desde entonces es que nuestra capacidad cerebral todavía guarda esta porción que es netamente instintiva de supervivencia necesaria, ¿no? Si nosotros reaccionamos ante una situación en los primeros 10 segundos, obviamente va a ser con esta porción del cerebro. La segunda porción es límbica, que es netamente emocional, sentimental, entonces reacciona o responde desde la experiencia emocional. Si dejamos pasar entre 20 y 40 segundos, esa porción de nuestro cerebro se activa. Entonces, reflexionamos desde una parte emocional. Y si esperamos entre 40 y 60 segundos, es muy probable que nuestra reflexión crítica, nuestro análisis, nuestra lógica empiece a funcionar. ¿Por qué? Es del neocórtex. Esta porción es la más nueva en el ser humano, por así decirlo, porque igual data de 5.000 millones de años. Sin embargo, pues es nueva. No la hemos experimentado del todo. Entonces, todavía dejamos que algunos momentos nos hagan reaccionar de manera impulsiva. Está comprobado que si se espera al menos entre 40 y 60 segundos para responder ante alguna situación, lo vas a hacer desde una parte más coherente, porque habrás sentido, habrás reflexionado, pensado en todas las consecuencias de los actos, qué va a suceder, para qué, por qué, y responderías de una manera más consciente. Entonces puedes reprogramar tus hábitos. ¿Qué más te ayuda a hacer la programación neurolingüística? A poder recuestionarte qué estás haciendo bien, qué puedes hacer mejor para salir de donde estás, ¿no? Muchas veces los cambios nos cuestan muchísimo. ¿Y qué vemos en la última imagen? Entrenar tu mente. Así como muchos se dedican a entrenar el cuerpo físico para tener una buena escultura, tener un buen cuerpo tonificado, con masa muscular desarrollado, y mucha gente no lo hace. Imagínense cómo cuesta cultivar el cuerpo, cuesta 10 veces más cultivar la mente.
Muchas veces nos dejamos guiar simplemente por los pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Imagínense, ¿no? La práctica hace el maestro. La práctica de nuestro cerebro hace que se oxigenen ambos hemisferios y empiecen a conectar con todo lo que soy, con todo lo que hago y con todo lo que quiero hacer. Entonces, de esta manera, reprográmate, te plantea que tú puedas recuestionarte para programarte nuevamente. ¿Cómo te sirve? Hábitos. Hábitos conscientes. ¿Cómo te alimentas? ¿Qué es lo primero que haces cuando despiertas? ¿A qué hora despiertas? ¿Cómo despiertas? ¿Qué haces cuando despiertas? ¿Cómo es tu rutina del día a día? ¿Estás simplemente involucrado con tu oficio, con el rol que llevas adelante o con tu propia perspectiva? Cuando tú vives desde lo que a ti te gusta ser y hacer, todo lo demás llega por inercia. Aquí les presento 3 imágenes igual para que las vayan reflexionando, vayan relacionándolas con su propia experiencia. Rediséñate. No solo en el sentido físico, ¿no? Sino que también rediseñes tus pensamientos, que no te quedes enfrascado en lo que te han dicho, en lo que puede ser, en lo que era hace 50, 100, 200 o 1000 años, sino que siempre vayas rediseñando todos los niveles que están a tu alcance. Físico, psicológico, emocional y también espiritual. Si tienes alguna convicción, una fe que te mueva, definitivamente va a ser más sencillo que tengas la automotivación de hacerlo, ¿no? De rediseñarte, de que puedas crearte día a día, a voluntad, como tú deseas. ¿Por qué? Tú tienes absolutamente dominio de tus 24 horas. ¿Qué haces con ellas? Empezamos por ahí. ¿Qué hacemos con nuestras horas desde que despiertas? Tú puedes rediseñar absolutamente todo el camino que tienes a partir de que comienza tu día, todos los días, ¿no? Aquí tenemos otra palabra fragmentada que es poderosa, reinvéntate, ¿no? Reinvéntate. ¿Qué puedes hacer? Una transformación permanente. Si tú te quedas aferrado al pasado, no avanzas. Y si tú estás pendiente y ansioso por el futuro, no rescatas ni aprovechas tu presente. Somos resultado de todo nuestro pasado, de las acciones y decisiones que hemos tomado ahora, ¿no? Y en el futuro vamos a ser consecuencia de todas las decisiones que tomemos hoy. ¿Qué les dicen estas imágenes? Igual ahí tenemos una metamorfosis para llegar a aflorar, para llegar a nuestra autorrealización. Si ustedes son estudiantes de economía, han debido ver por ahí la pirámide de Maslow, ¿no? Que nos habla de los 5 niveles de necesidades, desde las más básicas, fisiológicas, de lo que les hablaba nuestro cuerpo, nuestra alimentación, cómo nosotros nos damos ese cuidado personal, hasta niveles de reinvención, de autorrealización. ¿Cómo llegas a ese estado? A través de cambios, a través de procesos, de una metamorfosis, ¿no? De una transformación en todos nuestros estados. Físico, mental, emocional, espiritual, incluso desde una visión holística, también ecológico y social, porque somos todos uno, ¿no? Como familias, como barrios, como departamentos, como países, como civilizaciones, somos todos seres humanos, estamos conectados y necesitamos unos de los otros por múltiples razones. Entonces es importante tener en cuenta estas dimensiones para evolucionar de manera paralela para arriba. Abajo ven un carbón y un diamante. Ustedes saben cómo se hacen los diamantes. Es necesaria esa presión, ¿no? Esa
prácticamente destrucción del carbón, esa presión a tal temperatura que forja, que sale el diamante, ¿no? Entonces, para que suceda esta transformación tan majestuosa, se tiene que ejercer cambios, presiones, ¿no? Salir de la zona de confort en todo sentido. Y en la última imagen, ustedes ven, ¿no? Que todo lo que te circunda, todo lo que puede estar sucediendo fuera de ti, posiblemente en algún momento lo veas como en la imagen. Puede estar gris, puede estar cargado, puede estar como tú lo quieras ver, ni bueno ni malo, ¿no? Es simplemente una interpretación desde el nivel donde te encuentras. Ahora, siempre ver esa luz, ese color, ese brillo de qué es lo que puedo hacer a partir de ello. Aprender de la experiencia para evolucionar, para reinventarte, para crecer todos los días de tu vida, con cada experiencia, con cada persona que atraviesa tu camino, porque las personas son maestros, ¿no? Si es que algo despierta en ti una persona, algo te molesta, algo te encanta, algo te mueve, es porque definitivamente lo estás reflejando de ti mismo. Entonces, aprender a conocer a las personas también te muestra mucho de ti. Es un reflejo de lo que tú o no has reconocido o reconoces bastante en ti mismo. Entonces, les he querido compartir estas palabras poderosas para que se las lleven, para que las reflexionen, porque a partir de una sola palabra ustedes pueden desfragmentar un montón de conceptos desde su experiencia propia. Ha sido para mí un gusto poderles compartir esta información. Les invito a que sigan el contenido de mis redes. En Facebook me pueden encontrar como Gabriela Saavedra, Coach en Aprendizaje Holístico. En Instagram como gabrielasavedra.coach. Y ahí tienen mi WhatsApp. Realizo diferentes sesiones individuales de coaching, grupales, de equipo, incluso familiares, para empresas, talleres y también algunas sesiones que son netamente de inteligencia emocional, programación neurolingüística o filosofía coaching. Ha sido un placer poder compartirles esta información. Espero que la apliquen, que la pongan en práctica, que se recuestionen, que salgan del sistema y empiecen a ver por sí mismos cómo pueden aprovechar toda la información que tienen a su alrededor, mucho más ahora con la tecnología, con las redes, con la información al alcance de los dedos, ¿no? Para ver cómo la puedo aprovechar, a dónde quiero llegar. Y así ser la mejor versión de nosotros mismos, siempre siendo resilientes a los cambios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela. Definitivamente, reinventarse es muy importante para que sigamos adelante y bueno, pues podamos cumplir también todas nuestras metas. Definitivamente una exposición bastante enriquecedora para nuestros estudiantes. Le agradecemos de sobremanera. De esta manera, pasamos a la ronda de preguntas. Si es que alguien quisiera o tuviera alguna cuestionante, por favor, les rogaríamos que levante la manito y pueda realizarla. De lo contrario, sí nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, pues, a ver, esperemos. Bueno, licenciada Gabriela, definitivamente le quedo bastante agradecido por su participación. Seguramente nos vamos a estar encontrando más adelante en futuras charlas para nuestros estudiantes. Y bueno, de esa manera pasamos a la siguiente expositora. Si quisiera algunas palabras de despedida, licenciada. Sí, bueno, agradecerles a ustedes por estos espacios que son necesarios para ampliar un poquito nuestra percepción y no dejarnos llevar por todo lo gris, sino verle siempre el aprendizaje y crecer siempre, salir adelante. Entonces les deseo lo mejor. Síganme en las redes, van a encontrar contenido muy dinámico. Los martes, por ejemplo, hoy es martes neuróbico. La neuróbica es esa gimnasia cerebral que justamente te permite un poquito oxigenar tus ambos hemisferios, que puedas conectar con tus ideas creativas y empezar a aflorar todo tu potencial. Muchísimas gracias, buenas noches y siempre presta para este tipo de
encuentros enriquecedores. Muchísimas gracias, licenciada. Sin duda vamos a pasar la información también a los grupos de WhatsApp que hemos creado para que así puedan también tener los chicos toda la información al día. De esta manera pasamos a la siguiente expositora. Bueno, decirles que la siguiente expositora es la ingeniera Denise Vargas Cesera. Ella es ingeniera industrial, estudió el MBA de Administración de Empresas, cuenta con una especialización en Psicología Organizacional, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión y Administración de Recursos Humanos. Cuenta con experiencias en empresas industriales, en servicios como ser el Campo Frío 3 de Julio, la OFIPAS, empresas constructoras como Quesur, Otis, entre otras. Además que actualmente se encuentra trabajando en una consultora independiente en empleabilidad. Ingeniera Vargas, bienvenida, la sala es toda suya. Muy buenas noches, muchas gracias por tan cálida bienvenida. Para comenzar, felicitar a la licenciada Gabriela, felicitar al licenciado Fidel por sus exposiciones realmente muy enriquecedoras y que todos por favor las podamos tomar en cuenta porque así las vamos a poder relacionar con el tema que vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a dar inicio con el tema de mobbing, también conocido o mejor conocido como acoso laboral. ¿Y por qué vamos a hablar de acoso laboral el día de hoy? Porque muchos de ustedes, muchachos, tal vez ya han iniciado su vida laboral con algún empleo de medio tiempo durante sus vacaciones, tal vez con algún negocio familiar en sus prácticas, o recién van a dar inicio a un empleo mucho más formal una vez que salgan de la universidad. Y es por esto que es importante que estemos preparados para todos los retos a los que nos vamos a enfrentar. Vamos a tener experiencias muy lindas, muchas oportunidades, así como también vamos a tener algunas experiencias que nos van a enseñar mucho, ¿no? Algunos tropiezos, algunas caídas de las cuales siempre se aprende. Y es importante que sepamos a qué cosas nos podríamos enfrentar. Empecemos. ¿Qué es el mobbing? ¿O qué es el acoso laboral? En estos días estuve preguntando a muchas personas por curiosidad qué es lo que entendían por acoso laboral. Y muchas personas lo relacionaban directamente con lo que es el acoso sexual en el trabajo. Quiero empezar aclarando antes, el acoso laboral es algo mucho más amplio. Es el hostigar, el hostigamiento constante hacia una persona. Es algo que se hace sistemáticamente, repetitivamente, todo el tiempo contra un trabajador o una trabajadora con fines crueles o fines maliciosos, que pueden ser la terminación del trabajo de esta persona, que esta persona arrinconarla, a que quiera dejar el trabajo y renunciar. Podemos pasar de un ambiente como el que vemos acá a un ambiente negativo, lleno de desmotivación, lleno de estrés. Y es que en esta parte que yo les pido que tomemos en cuenta justamente todo lo que acaba de exponer la licenciada Gabriela. Todo el tema de lo que es inteligencia emocional para manejar estas situaciones de la mejor manera posible. Quiero ponerles algunos ejemplos de lo que puede ser acoso laboral. Pongámonos el ejemplo de nuestra compañera Ana. Ana ha pasado con toda la ilusión del mundo, todo el proceso de selección de personal y ha conseguido el empleo que tanto deseaba. De repente, nota cierta hostilidad en el ambiente, especialmente por parte de su superior. Un día llega al trabajo y encuentra que sus cosas no están sobre su escritorio, sus cajones están cerrados con llave. Cuando intenta hablar con su jefe, le dice que esto es porque ha tenido un desempeño malo a su apreciación. Y cada vez estas situaciones que perjudican la realización correcta de su trabajo van aumentando. Tanto así que la terminan de oficina a una oficina que puede ser algo que ni siquiera es llamado oficina, un ambiente oscuro, ófrico, húmedo, como la oficina de Betty la Fea, por poner un ejemplo, y es trasladada y aislada en este lugar. Todo este comportamiento se va llevando a cabo a lo largo de varios meses. Esto puede ser una forma de acoso laboral, por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo, tenemos acá a nuestro compañero Francisco, que después de un largo periodo de desempleo, por fin consigue un empleo. Después de un tiempo,
repentinamente comienza a ser víctima de constantes críticas injustificadas respecto a su trabajo, respecto a su desempeño. Estas críticas se convierten en llamadas de atención más serias. Estas llamadas de atención se convierten en memorándums respecto a su desempeño, pero él no entiende qué está pasando porque realmente no sabe la razón de todo esto. Intenta hablar con su jefe. Al pedirle explicaciones a su jefe, la respuesta puede ser simplemente el silencio, el no tengo tiempo, en el jamás explicarle qué es lo que está haciendo mal y continuar por semanas y meses con este comportamiento. Tal vez Francisco tiene la idea de, ya que no puede hablar con su superior, hablar con el jefe de su superior, lo cual quizá termina empeorando las cosas y Francisco termina sufriendo más acoso, más maltrato de su jefe. Se le puede llegar a dar tareas muy por encima de las capacidades o las necesidades del puesto con el fin de que las incumpla. Todo esto con el fin de arrinconarlos. Y son cosas que han pasado y pueden pasar. Y esto es para que nos hagamos una idea de que el acoso laboral es algo más amplio de lo que podemos imaginarnos. ¿Por qué es importante hablar de todo lo que es acoso laboral? Es importante por lo siguiente, porque el acoso laboral afecta directamente nuestra estabilidad laboral. Y como les dije anteriormente, no es porque los vayan a despedir, es porque muchas veces este comportamiento puede buscar arrinconarlos a renunciar. Entonces, es importante que estemos preparados para este tema. Otro, puede afectar nuestra salud física y nuestra salud psicológica, emocional, social. Ustedes saben muy bien que cuando sufrimos de demasiado estrés, esto termina teniendo síntomas físicos. Entonces, el sentirnos constantemente atacados puede llevarnos a tener muy baja motivación, baja autoestima, tener burnouts, puede llevar incluso a que nos enfermemos físicamente. Y es por eso también que es importante hablar del tema. Y porque necesitamos de antemano, antes de que pueda pasarnos a nosotros, o tal vez a ustedes les suene que le ha pasado a alguien que ustedes conocen, algún amigo o algún familiar, es importante que nosotros lo sepamos de antemano para desarrollar herramientas de prevención contra el acoso y herramientas de acción si es que nosotros estamos siendo víctimas de él en el trabajo. Ahora, vayámonos un poco a las definiciones. ¿Qué es el mobbing? Como podemos leer acá, es una forma de violencia en el entorno laboral que se caracteriza por conductas repetitivas. Estas palabras son importantes, repetitivas, constantes, sistemáticas, que atentan contra la dignidad física, moral o psicológica del trabajador. ¿Cuál es la definición de la Organización Internacional del Trabajo? Nos dice que es una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas, para humillar o desestabilizar al individuo o a grupos de empleados. Combinamos estas dos definiciones y ya nos damos una idea más grande de lo que es acoso. No debemos confundir acoso bajo ninguna circunstancia con conflictos laborales, que siempre los vamos a tener, siempre van a haber conflictos, ya sea con un superior, con un subordinado o con alguien que esté en nuestra misma línea jerárquica dentro del trabajo. Características. No es casual, no es una broma de alguna vez o de 2 veces, que siempre tenemos compañeros que pueden hacer chistes, ya sean divertidos o a veces de mal gusto, pero que lo hagan alguna vez no lo convierte en acoso. Es adrede y tiene un objetivo. El objetivo puede ser aislarte, el objetivo puede ser que renuncies, el objetivo puede ser finalmente solo desestabilizar, dependiendo de quién venga. Es constante, reiterativo, sistemático, como lo mencioné anteriormente, y atenta contra la dignidad humana. Las 3 principales características para diferenciar. Ahora, el propósito de esta charla no es que banalicemos el término de acoso laboral, porque lastimosamente hoy en día se tratan muchos temas serios con bastante banalidad, y no es lo que queremos en este caso. Entonces, para que queden las cosas claras, ¿qué no es el mobbing o qué no es el acoso laboral? No son las medidas disciplinarias, no son las llamadas de atención, no son los memorándums justificados.
Si ustedes han incumplido con su contrato, han incumplido con su trabajo y le tienen una llamada de atención o varias llamadas de atención porque sus fallas han sido repetitivas, no es acoso. Son simplemente medidas que se toman para corregir y concientizar sobre este comportamiento. La solicitud de deberes extras de colaboración cuando sean muy necesarios. Muchas veces nos piden alguna cosa extra en el trabajo y eso no se traduce necesariamente en explotación laboral o no se traduce necesariamente en que nos están acosando, es simplemente que hay situaciones en las que realmente necesitamos apoyar un poquito más a la organización y eso no es necesariamente malo, al menos que, como mencioné anteriormente, sea algo constante, repetitivo y que se haga tal vez con cierta hostilidad hacia nosotros. Exigir el cumplimiento de funciones y de contrato no es acoso, pedir lealtad a la organización. Tampoco los despidos por causa justificada. Si quieren saber cuáles son los despidos por causa justificada, pueden buscarlos. Entre ellos están el incumplimiento de contrato, el robo, revelación de secretos y otros temas por los cuales ustedes pueden ser despedidos justificadamente. Algunos otros temas de manera rápida de qué no es el acoso laboral. Si su jefe, si su compañero tiene una decisión firme y no la cambia y ustedes no lo pueden convencer, no se lo tomen personal. Es simplemente que están asumiendo determinadamente una decisión que no va a cambiar. La contraargumentación de propuestas. Muchas veces nos tomamos de manera personal, y esto es malo, nunca se tomen nada personal. El que nosotros propongamos algo y nos digan que no. Entonces, puede pasar, es así, ustedes también le pueden decir que no a alguien más. Eso no quiere decir que los estén acosando. Ahora, hacen mucho el cuántas veces lo hacen, el cómo lo hacen, la forma. Han debido escuchar muchas veces, no es lo que te dicen, es el cómo lo dicen. Pero una contraargumentación respetuosa no constituye acoso. Tampoco encomendar labores ocasionales, como les dije, fuera de lo habitual, cuando tenemos situaciones extraordinarias. Hay diferentes tipos de acoso laboral. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos los siguientes. Para comenzar, vamos a empezar por acá, el maltrato laboral. Es todo tipo de violencia contra su integridad física o moral. Puede involucrar insultos, puede involucrar injurias, busca menoscabar el autoestima de la persona que lo recibe. Después tenemos las limitaciones en los canales de comunicación. Esto significa que busca de alguna manera aislar a la persona, aislar su comunicación con compañeros, con superiores, con otras áreas, busca perjudicarlo de alguna manera. Discriminación laboral, este lo conocemos, yo considero que acá lo debemos conocer bastante bien, que se puede dar por cuestiones de género, por cuestiones de raza, por cuestiones de religión. Podemos tener una compañera o un compañero que gane menos que nosotros, teniendo nuestra misma experiencia laboral y nuestra misma formación, o al menos una formación muy similar, solamente porque quizá es mujer, quizá es indígena, quizá es de una religión diferente a la de nuestro jefe. Y esta también es una manera de acoso. Otro, tenemos el entorpecimiento laboral. El entorpecimiento laboral consiste en que no nos dejan hacer nuestro trabajo de manera correcta. Puede que no nos den la información que necesitamos, puede que corten la información, la maleen, incluso que nos den información falsa, cosa que no podamos cumplir con los objetivos que tenemos dentro de la organización. Tenemos la persecución laboral, que puede ser una combinación de varias. Esta es la que busca hostigarnos hasta que decidamos dejar nuestro puesto. Funciones injustificadas. ¿A qué nos vamos con esto? Nosotros hemos entrado a una empresa con un puesto determinado y pueden hacernos dos cosas para desmotivarnos. La número uno, y la que comentaba en el ejemplo del amigo Francisco, es que nos comienzan a dar funciones que están por encima de nuestra capacidad y los requerimientos para el puesto.
Esto va a desencadenar en que fallemos, incumplamos, llamadas de atención, memorándums, y es una de las estrategias que se utiliza, ¿no? Para desmotivarnos, para bajonearnos. Y también tenemos el otro extremo, funciones muy por debajo de las competencias que nosotros tenemos. Muchas veces van trabajadores solamente a calentar la silla, pero es con el fin de desmotivarlos, porque aunque no lo crean, el ir a un trabajo y el no tener nada que hacer, o el saber que tú puedes hacer mucho más que eso, te desmotiva. Te hace sentir como que, ¿qué estoy haciendo acá si yo puedo hacer más? Básicamente cambian tus funciones a un puesto mucho inferior. Te pueden pedir que si tú entraste para un perfil de asistente de gestión de calidad, por poner un ejemplo, te comiencen a poner funciones de mensajero, funciones de tienes que traer esto, tienes que traer el café para todos, tienes que hacer ese tipo de cosas, lo cual no es malo, pero no es tu función, no es para lo que tú has ingresado a la empresa. Y sí puede conducir a una desmotivación. Desprotección laboral. Este es bastante serio porque hace referencia a cualquier conducta que ponga en riesgo al trabajador. Puede ser, y un ejemplo claro, es no dotarle de equipos de protección personal a un obrero que está trabajando en una construcción o que está trabajando en el mantenimiento de algún equipo peligroso. Entonces, es obligación de la empresa brindarles esto. Y el hecho de que no les quiera brindar, o el hecho de que incluso les exija a ustedes que los adquieran ustedes mismos, puede considerarse una manera de acoso. Son varios los tipos que hemos visto. Y acá quiero hacer la diferenciación con el acoso sexual, que también sabemos que existe dentro del trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál desencadena cuál? Un caso de acoso sexual frustrado, es decir, en el que la víctima no ha hecho caso a su victimario, lo ha evitado, lo ha rechazado muchas veces, puede desembocar en acoso laboral. Es decir, esta persona, Ana, no me ha hecho caso, le voy a hacer la vida imposible, porque no ha accedido a mis peticiones. Entonces lo podemos tomar como una consecuencia de lo que es el acoso sexual. Y algo importante, no siempre va del jefe a los empleados. El acoso puede ir en diferentes direcciones. Sí, la más conocida es la descendente, la que tenemos acá, es decir, del jefe a los subordinados, los empleados que tengan, donde hay claramente una relación de poder que le da la ventaja, y es la más común. ¿Qué tipo de acoso le sigue? Le sigue el acoso horizontal, entre compañeros de trabajo. Y también existe en menor medida un acoso ascendente, es decir, de los trabajadores hacia el jefe, hacia el supervisor, hacia el gerente. Creo que podemos tener ejemplos bastante claros del descendente y del horizontal, pero por poner un ejemplo de acoso ascendente, puede ser, por ejemplo, el incumplimiento adrede de funciones en situaciones muy específicas e importantes, que desencadenen en que el superior sea mal visto por no haber podido controlar la situación. Y también puede hacerse mediante los otros tipos de acoso que vimos, de faltas de respeto, maltrato y demás. Pero es importante que sepamos que puede ir en todas las direcciones. Ahora, ¿qué podemos hacer si nosotros somos víctimas de mobbing? ¿Cómo podemos actuar? Existen diferentes medidas que podemos tomar de acuerdo al grado en el que estemos siendo víctimas. Es importante que de principio lo cortemos, pero en el caso de no lograrlo, podemos hacer lo siguiente. Número 1, es importante que mantengamos informado a nuestro superior, a nuestro jefe, a un supervisor. Si no tenemos, o si él es nuestro victimario en todo caso, podemos ir al área de recursos humanos. Si formamos parte de un sindicato, dar a conocer esta situación a la cabeza del sindicato. Es importante que todo esto se mantenga informado. Número 2, respaldar con evidencias siempre que se pueda.
Es un tema complejo, lo sé, pero podemos respaldarnos con evidencias, podemos respaldar con nuestra queja escrita al supervisor o al sindicato, ya sea por correo electrónico, ya sea mediante una carta. Es importante que podamos decir, ya, yo he dicho en tal fecha que esto estaba pasando con mi compañero de trabajo y no se ha hecho nada al respecto hasta ahora. Y esto es para todos, chicos. Siempre respalden todo lo que vean necesario, porque en algún punto les va a servir o les va a ayudar a tener credibilidad. Número 3, contarle lo sucedido a alguien de confianza. Más allá del tema de informar a alguien del trabajo, es necesario que tengamos un apoyo, ¿no? Que puede ser en la familia, puede ser en los amigos, alguien que nos pueda escuchar y nos pueda aconsejar en este aspecto. Es importante contar siempre con un apoyo. Número 4, tener registros de lo que está sucediendo. ¿A qué me voy? Ya dijimos que intentemos respaldar con evidencia todo lo que podamos, pero necesitamos un registro de en tal fecha sucedió esto con tales personas presentes. Para nosotros, en tal otra fecha sucedió tal otra cosa. Y tener un registro ordenado, que también nos va a servir como otro respaldo. En caso de que informar a un superior o informar al sindicato no nos esté ayudando y no se estén movilizando para colaborarnos, el Ministerio de Trabajo este año ha dado un paso en lo que es acoso laboral. Y ahora ya nos da incluso un procedimiento, el cual es el que pueden ver en pantalla, para denunciar acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo. Lastimosamente, y pienso yo que fue un gran error, enfocar esta resolución únicamente a mujeres. Esta resolución salió el 8 de marzo de este año y ante las críticas está en revisión para que también pueda ser aplicable a hombres, porque si se dan cuenta, todo lo que les expliqué anteriormente lo sufren hombres y mujeres. Tal vez en mayor o menor medida, pero ambos son víctimas. Entonces, ¿cuáles son los pasos para denunciar acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo? De momento, como les digo, está enfocado a mujeres y en revisión para que se pueda incluir a todos. Primero, pueden denunciar ante el Ministerio de Trabajo, ya sea que estén en Oruro o en cualquier otra ciudad, apersónense y la denuncia puede ser verbal o escrita. Yo recomiendo respaldarse con todo y que es mejor que todo siempre sea por escrito. Número 2, paso número 2, ¿qué va a pasar después de que ustedes denuncien? Va a venir un inspector a verificar qué es lo que está pasando en su trabajo en un plazo de 48 horas máximo. Acá es importante que ustedes tengan toda la evidencia que han juntado en el punto anterior para poder sustentar la denuncia que ustedes están realizando. Número 3, ¿qué pasa después de que viene el inspector? Realiza su informe y lo pasa a sus superiores. Esto puede derivar en dos cosas. Conminatoria de cese inmediato de acoso laboral, es decir, que va a llegar una llamada de atención muy fuerte a la empresa para que se dejen de comportar de la manera en la que se están comportando con ustedes. O número 2, si ven que no hay suficiente evidencia, la denuncia va a ser rechazada. Y todo esto, esta resolución debe ser informada en un plazo máximo de 72 horas. Se debe notificar tanto al empleador como al trabajador. Esto puede desembocar en 3 cosas. En caso de ser aceptada la denuncia, se toman ciertas medidas de protección, las cuales pueden ser el cambio o rotación del puesto de trabajo del denunciado, pero sin afectar sus derechos laborales. Es como una medida preventiva, no se está diciendo que es culpable, pero por prevención lo vamos a cambiar de puesto. Va a seguir ganando el mismo sueldo, va a seguir teniendo todos sus beneficios, estos no van a ser afectados. Segunda cosa que se puede hacer, se puede suspender al denunciado. De igual manera, es una medida preventiva, va a seguir teniendo su sueldo, va a seguir teniendo sus beneficios laborales, etc. Y tercero, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo, se puede hacer un cambio o rotación de la persona denunciante dentro de la empresa. Entonces, estas son medidas que el Ministerio de Trabajo ha implementado para protegernos a las mujeres de momento del acoso laboral.
Sin embargo, el hecho de que no haya un protocolo tan específico para los hombres no quiere decir que no lo puedan denunciar. Lo pueden hacer de igual manera, solo que todavía no hay un protocolo establecido. Esperemos que pronto puedan ser incluidos en este punto. Ahora, yo sé que muchas veces cuesta tomar valor para avisar al supervisor, cuesta tomar valor para denunciar, pero es importante que nosotros estemos conscientes siempre de lo que valemos, de lo que vale nuestro trabajo, de lo que vale nuestra formación, de lo que vale nuestra experiencia, de lo que valen todas nuestras capacidades. Y logremos hacer respetar esto. Como les decía, si podemos cortar esto de inicio, hay personas a las que se les puede cortar, es mucho mejor. Las personas suelen aprovechar muchas veces tenemos este consejo erróneo de ignóralo, no le hagas caso y ya, pero muchas veces eso no funciona y lo sabemos. Es mejor lograr cortar de alguna manera este comportamiento de inicio, teniendo una actitud más activa que pasiva y haciendo frente a lo que nos están diciendo, cosa que este comportamiento quede cerrado. Ahora, no siempre es posible hacer eso y es por eso que acá resalto mucho las exposiciones anteriores y el trabajo interno que nosotros debemos hacer para permanecer fuertes ante estas situaciones, las cuales son las siguientes. Debemos tener un trabajo interno, un trabajo en nosotros mismos para enfrentar esto de la mejor manera posible. Primero, debemos tener conciencia de nosotros mismos, autoconocimiento, resaltando un poco lo que se dijo en la anterior exposición, consiste en un trabajo de introspección. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Podemos hacernos un FODA. Todos deberíamos hacer un FODA de nosotros mismos para conocernos mejor. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades académicas, emocionales, en experiencia? Y esto nos va a ayudar a pasar mejor al siguiente paso, que es la autorregulación. Ok, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, cómo nos reaccionamos, qué decimos, qué no decimos, qué realmente pensamos de nosotros mismos, quiénes somos. Y en base a eso es hora de trabajar en la autorregulación. ¿A qué me voy con autorregulación? Estoy hablando exclusivamente de lo que es la autorregulación, lo voy a anotar acá al lado, autorregulación emocional. Debemos reaccionar de manera inteligente ante situaciones adversas. Si estamos siendo víctimas de acoso verbal y tal vez en un momento de ira nosotros decidimos golpear a la persona que nos está acosando, los papeles se van a voltear y vamos a terminar siendo los malos, aunque desde nuestra perspectiva era una manera de defendernos. No se dejen desbordar por las emociones, no se dejen desbordar por la ira. O por otro lado, nos están molestando y nos ponemos a llorar. Yo sé que es muy difícil aguantar el llanto, pero al mostrar el llanto ante personas que lo que buscan es tal vez hostigarnos, humillarnos, no estamos haciendo más que darles el gusto y darles la razón en que pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran. Entonces es importante que trabajemos en nuestras emociones, que trabajemos en lo que es nuestra inteligencia emocional para poder reaccionar de la mejor manera posible, de una manera fuerte, de una manera empoderada, de una manera en la que estas personas vean que no nos van a ganar, no nos van a vencer. Sí, tal vez por dentro estemos mal y es natural, somos humanos, pero tenemos que controlar nuestras emociones, especialmente frente a ellos. Otro punto que trabajar mucho es el autoestima. ¿Por qué? Porque estos ataques van a buscar hacernos sentir mal. Estoy haciendo mal mi trabajo, no sirvo para lo que estoy haciendo, no sé, tal vez nos molestan con temas físicos, que mi nariz es muy grande, que soy muy fea, que no sirvo para nada. No, y aquí nuevamente entra el autoconocimiento. Nosotros tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber que somos personas fuertes, tenemos que saber que somos personas capaces y que han luchado por estar donde están. Y no tenemos por qué dejar que un tercero nos menoscabe, nos menosprecie. Y
Por eso debemos conocernos muy bien. Cuarto punto, la motivación. Y bueno, como si bien dije que necesitamos siempre buscar un apoyo externo, es importante trabajar mucho en lo que es la automotivación. ¿Y qué es la automotivación? Es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. Es muy lindo tener a alguien que te diga, tú puedes, tú eres muy capaz, tú eres muy inteligente, pero muchas veces olvidamos decírnoslo a nosotros mismos. Olvidamos mencionarnos todas nuestras cualidades y debemos aprender a motivarnos. No siempre, si bien es bueno tener un apoyo externo, no siempre depender de él, sino saber que nosotros podemos hacerlo. Hay muchas maneras de trabajar la motivación. Podemos darnos pequeños premios, pequeñas recompensas cuando queramos hacer algo, ya sea algo laboral, ya sea algo emocional. Hoy no me derrumbé, hoy no dejé que esta persona me arruine el día, entonces merezco un premio. Y hay muchas maneras en las que ustedes pueden premiarse a sí mismos. Puede ser simplemente con sus propias palabras de valoración, puede ser, no sé, cocinándose algo rico, comprando algo pequeño para festejarse, hacer un post en alguna red social. ¿Por qué no? Hay muchas maneras de trabajar esto. Encuentren qué es lo que a ustedes los motiva. Encuentren quiénes son ustedes, qué los motiva y manténganse firmes en eso para poder vencer todas estas emociones negativas que nos pueden acarrear estas situaciones pesadas y desagradables. Finalmente, recordemos, nosotros no tenemos todo bajo nuestro control. No podemos controlar absolutamente todo lo que nos rodea. Pero ¿qué podemos controlar? Podemos controlar nuestras acciones, podemos controlar nuestras reacciones, podemos controlar nuestras emociones, ¿ok? Y probablemente al principio cuesta, como todo, tenemos que aprenderlo, pero tenemos que trabajarlo día a día para lograr fortalecernos emocionalmente, para lograr valorarnos más, para lograr reaccionar de mejor manera, pensar antes de actuar, dejar de ser muy impulsivos y así irnos volviéndonos fuertes ante este tipo de situaciones adversas. Muchas personas no están preparadas para lo que puede venir en el trabajo. Es una lotería. Pueden tener un trabajo muy lindo, pueden tener algún trabajo en el que lastimosamente tengan algún compañero. Pero ahora ustedes tienen la ventaja de que saben qué puede pasar y saben qué hacer al respecto. Saben cómo actuar en consecuencia. No están desprotegidos y pueden enseñar esto mismo a otras personas para que ellas también puedan estar preparadas y defenderse ante este tipo de injusticias que se suelen ver en el ambiente laboral. Es un tema bastante amplio, lo he intentado resumir de la manera más concisa posible y no me queda más que agradecerles por su atención. Y acá tienen mis datos por si desean seguirme. Estoy en LinkedIn, suelo publicar, si están interesados, o ofertas laborales y contenido relacionado a todo lo que es empleabilidad. Y no me queda más que agradecerles por escucharme y por estar acá presentes. Muchísimas gracias, ingeniera. Definitivamente el tema de moving en el trabajo, el acoso laboral, es algo que les va a servir de sobremanera a nuestros estudiantes y bueno, pues a todas las personas también que han sido participantes de este seminario, ¿no? Ahí tenemos ya unas cuantas preguntitas. Les damos la palabra a Dafne, por favor. Dafne, adelante con tu pregunta. Muy buenas noches, licenciado. Una pregunta a la licenciada. Quería preguntarle si es necesario esperar a que aparezca el daño psicológico o verbal para diagnosticar el acoso, o antes, digamos, ya estemos notando algo, ya podemos denunciarlo. Muy bien. No, definitivamente no es necesario esperar a que salgas lastimado emocionalmente, psicológicamente o físicamente. Si ustedes ya han comenzado a detectar que este es un comportamiento que se está manteniendo demasiado tiempo, pueden ya acudir a algunas instancias. Como yo les sugiero, primero
vayan a instancias dentro de su trabajo. Y en caso de que no les den una solución efectiva, recién vayan a alguna instancia superior como es el Ministerio de Trabajo. Pero no, definitivamente no es necesario y no deberían esperar a ser dañados o lastimados para acudir a estas instancias. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniera. Muchísimas gracias, Dafne, por formular tu pregunta. ¿Alguien más que quisiera formular alguna pregunta a la ingeniera? Muy bien. Si nadie más quiere formular alguna pregunta, ingeniera, le cedo la palabra para que pueda dar algunas palabras de despedida. Perfecto, bueno, para comenzar, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este último minuto. Estoy segura de que estas 2 horas que hemos tenido de exposiciones han sido bastante enriquecedoras para todos ustedes. No duden, yo considero que todos los expositores estamos siempre abiertos a escucharlos. No duden en seguirnos, no duden en contactarnos. Yo me encuentro abierta a solucionar cualquier consulta o duda que puedan tener. Y finalmente espero que todo lo que hayan aprendido el día de hoy se quede con ustedes y lo puedan aplicar ante cualquier situación que se les pueda presentar en adelante. Muchas gracias a la carrera de Ingeniería Comercial y a la carrera de Economía por esta invitación. Muchísimas gracias, ingeniera. Definitivamente, bueno, estas horas que hemos tenido de capacitación son de sobremanera bastante enriquecedoras para los estudiantes. Y bueno, pues de esa manera terminamos lo que fue el seminario virtual Fortaleciendo tu Vida, con la participación del licenciado Fidel Edgar Calle Nina, de la licenciada Gabriela Saavedra Rivero, de la ingeniera Denise Vargas Herrera. Les agradecemos mucho, agradecemos también a la Universidad Técnica de Oruro, a la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas, al Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, y a la carrera de Comercio Internacional UAD de Zavalla, por haber organizado este seminario y bueno, pues a ustedes también por haber participado de tan bonito evento. Seguramente ya nos estaremos encontrando con tópicos del tema económico, de ingeniería comercial, de comercio internacional, de las importaciones y exportaciones, pero ahora quisimos hacer algo diferente y esperamos que les haya gustado. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Muchas gracias por asistir. Hasta luego.